Página 102. El origen del capitalismo, Ellen Makes Wood, 2017. Una mirada de largo plazo. Segunda parte. Capítulo 4. ¿Comercio o capitalismo? Habitualmente se considera la transición del feudalismo al capitalismo como un proceso europeo o, cuando menos, de Europa occidental. Sin embargo, la época feudal fue muy diversa en el seno de Europa y sus consecuencias fueron igualmente diversas, y el capitalismo no fue más que una de ellas. No solo se trata de que se diera una combinación de formas de desarrollo desigual ni siquiera de que se produjeran distintas fases transicionales. Las ciudades-estado autónomas que prosperaban en la Italia medieval y renacentista, por ejemplo, o el Estado absolutista en Francia, eran manifestaciones distintas, cada cual con su propia lógica interna y cuyo resultado no fue necesariamente el origen del capitalismo. Los casos en los que derivaron en el capitalismo tienen que ver con que se hallaran en la órbita de un sistema capitalista ya existente y con capacidad para imponer sus presiones competitivas sobre sus rivales políticos, militares o comerciales. A partir de entonces, cualquier inserción en la economía capitalista sería distinta a las anteriores, a medida que iba predominando un sistema capitalista más amplio, de ámbito internacional que los sometía a todos. La tendencia a dar por supuesto que el capitalismo fue una consecuencia inevitable, aunque antagonista, del feudalismo europeo, como ya se ha visto, emana de la convicción de que la ciudad autónoma que creció en los intersticios de las soberanías fragmentadas del feudalismo no solo era el enemigo natural capaz de acabar con el sistema feudal, sino el huevo del cuco que anidaba en él y que daría a luz al capitalismo. Para alejarnos de estos supuestos debemos empezar por desvincular capitalista y burgués, y capitalismo y ciudad. 4.1. La ciudad y el comercio. En la cultura occidental, la vinculación entre el capitalismo y las ciudades forma parte de una de las tradiciones mejor asentadas. Se supone que el capitalismo nació y se crió en el seno de las ciudades. La consecuencia de esta creencia tan difundida es que cualquier ciudad con sus particulares prácticas comerciales y mercantiles es potencialmente capitalista por naturaleza y desde el origen, y que la emergencia del capitalismo podría producirse en cualquier civilización urbana, siempre y cuando no lo impidiera algún obstáculo externo. Tan solo elementos tales como una religión inadecuada, una forma de Estado equivocada u otras ataduras ideológicas, políticas o culturales que tuvieran maniatadas a las clases urbanas han impedido que el capitalismo haya emergido en cualquier sitio y en todos los sitios, desde tiempos inmemoriales, o al menos desde que los avances técnicos permitieron producir una cantidad suficiente de excedentes. Según este enfoque, hay que buscar la explicación del desarrollo del capitalismo en Occidente en el hecho de que las ciudades y los burgues o burgueses, la clase por antonomasia, gozaran de una autonomía única. Es decir, que si el capitalismo surgió en Occidente obedeció menos a los aspectos presentes que a las carencias, Occidente carecía de restricciones sobre las prácticas económicas urbanas. Bajo esas circunstancias, bastó con una expansión más o menos natural del comercio para que se desencadenara el desarrollo del capitalismo y éste pudiera alcanzar su plena madurez. Bastó con que se produjera un crecimiento cuantitativo, y la acumulación de riqueza consiguiente, prácticamente inevitable con el paso del tiempo. Algunos añadirían, por supuesto, que la ética protestante también tuvo algo que ver en todo ello, aunque no fuera la causa originaria. La veracidad de estos supuestos es cuestionable ya que establecen una relación natural entre las ciudades y el capitalismo, pero sobre todo porque tienden a naturalizar el capitalismo, a disfrazar su carácter distintivo como forma de organización social históricamente específica que tuvo un principio y, potencialmente, tendrá un final. La tendencia a identificar el capitalismo con las ciudades y el comercio urbano ha tendido a estar vinculada, por lo general, y como ya hemos visto,
a la creencia de que el capitalismo es aparentemente una consecuencia más o menos automática de unas prácticas tan ancestrales como la historia de la humanidad misma, la consecuencia de una predisposición natural incluso, en palabras de Adam Smith, al trueque, la permuta y el intercambio. Sin embargo, a lo largo de la historia, han sido muchas las ciudades y muchas las actividades mercantiles que no han desembocado necesariamente en el capitalismo. Es más, algunos asentamientos urbanos complejos, como las ciudades templo de los antiguos imperios, no se convirtieron en centros de actividad mercantil. Por otra parte, y muy en particular, algunas sociedades con culturas urbanas avanzadas, sistemas mercantiles muy desarrollados y rutas comerciales de largo alcance han sabido sacar partido de las oportunidades del mercado, sin por ello experimentar sistemáticamente los denominados imperativos del mercado. Estas potencias mercantiles a menudo fueron capaces de generar una rica infraestructura material y cultural, muy superior a la del remanso europeo que vio nacer al capitalismo. Nadie mínimamente razonable negaría a estas alturas que en Asia, África y América hubiera altas civilizaciones capaces, en ocasiones, de desarrollar prácticas mercantiles, y avances técnicos de diversa índole, muy superiores a los de la Inglaterra medieval. Pero, precisamente, aquí radica la dificultad a la hora de explicar la emergencia del capitalismo, puesto que no guarda relación con ningún tipo de superioridad previa ni con un grado mayor de desarrollo mercantil, científico y tecnológico, o de acumulación originaria en el sentido clásico de riqueza material. Tampoco fue un factor decisivo la autonomía de las ciudades. Las comunidades urbanas libres fueron probablemente un buen caldo de cultivo en Europa para la actividad mercantil, para la emergencia de los prósperos burgues y de las élites urbanas. Sin embargo, no existe una correlación directa entre el éxito de tales centros mercantiles autónomos y el auge del capitalismo. En algunas ciudades-estado mercantiles extremadamente prósperas como Florencia no emergió el capitalismo, pero sí lo hizo en Inglaterra, cuyas ciudades, en el contexto de un estado monárquico precozmente centralizado, probablemente fueran de las menos autónomas de Europa. El factor clave para que el capitalismo divergiera de otras sociedades mercantiles fue el desarrollo de determinadas relaciones sociales de producción que dieron pie a los imperativos del mercado y a las leyes del movimiento propiamente capitalistas que acabaron imponiéndose sobre el proceso de producción. Las grandes potencias mercantiles no capitalistas contaban con unas clases productivas y, especialmente, con un campesinado que mantuvo la propiedad de sus medios de subsistencia, y en concreto de las tierras. Las clases y los estados dominantes que les explotaban y gobernaban dependían de formas de apropiación extraeconómica o de la propiedad políticamente constituida de diversa índole. Estas grandes civilizaciones no siempre estaban sistemáticamente sometidas a las presiones de la producción competitiva y de la maximización del beneficio, la compulsión a invertir el excedente y la necesidad incansable de mejorar la productividad del trabajo asociadas al capitalismo. En el siguiente capítulo analizaremos en mayor detalle las relaciones sociales de producción que generaron los imperativos del desarrollo capitalista. No obstante, con el fin de esbozar la diferencia entre el capitalismo y el comercio no capitalista, incluso en sus formas más avanzadas y prósperas, empezaremos por dar un repaso muy general a la lógica del comercio precapitalista. El comercio se rige por la sencilla lógica del intercambio de necesidades recíprocas. Esta lógica puede operar en una única comunidad o entre comunidades adyacentes, e incluso puede operar en aquellos contextos en que se sustituye el intercambio directo de productos por la circulación de mercancías mediada por el dinero. No genera por sí misma la necesidad de maximizar el beneficio y, menos aún, de producir competitivamente. Sin embargo, detrás de actos tan sencillos de intercambio como los mencionados, se esconden transacciones más complejas entre mercados diferenciados, que implican un lucro mercantil, comprar barato en un mercado y vender caro en otro,
en el proceso de transferencia de un mercado a otro o de arbitraje entre ellos. Quizá la lógica de este tipo de actividad mercantil sea distinta a la del simple intercambio de necesidades recíprocas, por lo menos en lo que los requisitos que exige el beneficio derivado de las prácticas mercantiles se refiere. Sin embargo, tampoco hay aquí una compulsión inherente y sistemática por transformar el proceso de producción. Por supuesto, incluso en las sociedades precapitalistas hay personas que se rigen por el afán de lucro, personas que se ganan la vida mediante una actividad mercantil próspera. Pero, la lógica de la producción no capitalista no cambia sencillamente porque intervengan los intermediarios con ánimo de lucro, o incluso las clases comerciantes más desarrolladas. Sus estrategias no tienen por qué tener ninguna relación con la transformación de la producción en el sentido que demanda la competitividad capitalista. La obtención de beneficio a partir del tráfico comercial o del arbitraje entre mercados tiene sus propias estrategias, que no dependen de la transformación de la producción, ni promueven el desarrollo de un tipo de mercado integrado capaz de imponer imperativos competitivos. Por el contrario, prosperan en mercados fragmentados y en el movimiento de mercancías entre ellos, más que en contextos de competitividad en un mercado único, y los vínculos entre la producción y el intercambio pueden ser muy endebles. Por ejemplo, las rutas comerciales en la Europa medieval y a principios de la Edad Moderna dependían de un nivel de especialización local o regional que permitía a los mercaderes lucrarse mediante el porte de mercancías desde el lugar en el que se producían a otros en los que no podían producirse, o al menos no en las cantidades adecuadas, por no hablar de sus empresas allende los mares, en un entramado de rutas comerciales de larga distancia en expansión. Pero, en estos casos, como en los de otros lugares del mundo no capitalista, aunque el ánimo de lucro era una práctica muy extendida, poco tenía que ver con una producción eficiente, por no decir que más bien era todo lo contrario. Sin duda existían fuertes rivalidades comerciales tanto entre las principales potencias como en el seno de ellas, entre las ciudades y los mercaderes locales. Incluso llegaron a librarse grandes batallas comerciales. Sin embargo, estas rivalidades tenían por lo general menos que ver con la producción competitiva capitalista que con factores extraeconómicos tales como si se tenía una mejor flota, o si era mayor el dominio sobre de los mares y otras rutas de transporte, o si se habían obtenido privilegios derivados del monopolio, o si se contaba con unas instituciones financieras y unos instrumentos de arbitraje muy desarrollados, a menudo respaldados por la fuerza militar. Algunas de estas ventajas de carácter extraeconómicas, como las relativas a la flota o, ciertamente, a la superioridad militar, dependían obviamente de la innovación tecnológica, sin que ello respondiera a una sistemática necesidad de reducir los costes de producción para poder alcanzar unos precios más competitivos. La mayor parte del mundo, incluyendo Europa, no estaba dominado por los imperativos del mercado incluso después del siglo XVII. Ciertamente, existía un vasto sistema de comercio que se extendía por todo el mundo. Sin embargo, el funcionamiento de la actividad económica y, en concreto, de la producción, no estaba dominado por los imperativos de la competitividad y de la acumulación en los grandes centros de comercio de Europa ni en las extensísimas rutas comerciales del mundo no europeo. El principio dominante del comercio que regía en todas partes no era que la producción generara plusvalía, sino la ganancia sobre la enajenación, comprar barato y vender caro. El comercio internacional es la actividad económica responsable de la creación de los grandes centros de actividad mercantil que son, según todas las versiones del modelo mercantilista, los precursores del capitalismo. Básicamente, los mercaderes se dedicaban al tráfico de mercancías, a comprar bienes en un lugar y a venderlos a cambio de un beneficio en otro lugar, o al arbitraje mercantil entre mercados diferentes. 3. Incluso en un reino europeo relativamente unificado como el caso de Francia prevalecían los mismos principios de la actividad mercantil no capitalista.
No había un mercado único y unificado, un mercado en el que las personas se lucraran a base de comprar barato y vender caro, o de transportar mercancías de un mercado a otro, sino que los productores capaces de tener una actividad más rentable competían directamente con otros en el mismo mercado. El mercado de mercancías de lujo era el que tendía a generar mayor poder comercial, o por lo menos el mercado de bienes destinados a los hogares más prósperos o que respondían a las necesidades y pautas de consumo de las clases dominantes. Aún no existía el mercado de masas de artículos de consumo baratos y de uso cotidiano como el que tiempo después impulsaría el capitalismo industrial en Gran Bretaña. Los campesinos productores generalmente se autoabastecían de alimentos y de otros productos como la ropa. Sin duda, había un mercado para los alimentos, y los campesinos podían llevar a los mercados locales sus excedentes para intercambiarlos por otras mercancías. Incluso, en algunas ocasiones los productos agrícolas llegarían a venderse en mercados remotos, y el comercio del grano, sobre todo, era muy extenso sobre todo con el fin de abastecer a las poblaciones urbanas. No obstante, de nuevo los principios del comercio eran básicamente los mismos que en el caso de los bienes manufacturados, y el beneficio derivaba de las posiciones de ventaja en los procesos de circulación de las mercancías más que de una producción con criterios de rentabilidad o competitividad. El comercio de los bienes de lujo dirigidos a un mercado relativamente limitado no bastaba por sí mismo para impulsar sistemáticamente un incremento de la productividad. Pero, como veremos a continuación, no era el único en ese sentido. Incluso el comercio de los productos básicos como el grano estaba dominado por los mismos principios imperantes del lucro más que en criterios productivos y, además, su desarrollo dependió del comercio de bienes de lujo. La principal vocación del gran mercader era la circulación de mercancías más que la producción, y las principales ventajas mercantiles eran de naturaleza extraeconómica. Básicamente, la lógica que regía sobre las transacciones económicas en contextos como el de Florencia, un gran centro mercantil que retomaremos más adelante, y con capacidad para desarrollar una producción interna urbana, sobre todo la producción de bienes de lujo para un mercado reducido, además de desempeñar un papel en el suministro de actividad mercantil externa, no era muy diferente en lo sustantivo. Seguía siendo una cuestión de reciclar la riqueza o de ganancia sobre la enajenación en el proceso de circulación de mercancías, más que de la creación de valor en el proceso de producción y de apropiación de la plusvalía típicamente capitalistas. Estos principios mercantilistas no capitalistas coexistían con formas de explotación no capitalista. Por ejemplo, en Europa occidental, donde efectivamente había desaparecido la servidumbre feudal, prevalecían otras formas de explotación extraeconómica. Incluso las rentas monetarias en las sociedades precapitalistas se basaban en el poder extraeconómico. En la Francia del siglo XVIII, por ejemplo, donde la gran mayoría de la población era de origen campesino y aún poseían la mayor parte de la tierra, los cargos en el Estado central eran una fuente de ingresos para muchos miembros de las clases dominantes, como mecanismo de obtención de plusvalía en forma de impuestos gravados sobre los campesinos productores. Incluso los grandes propietarios de tierras dependían por lo general de diversos poderes extraeconómicos y de sus privilegios para apropiarse de las rentas y aumentar su riqueza. De modo que, los campesinos tenían acceso directo a los medios de producción, la tierra, mientras que los señores y los burócratas, con la ayuda de diversos poderes y privilegios extraeconómicos, extraían la plusvalía del trabajo de los campesinos directamente a través de las rentas o de los impuestos. Mientras una variedad de personas vendía y compraba todo tipo de productos en el mercado, ni los campesinos propietarios y productores, ni los señores y los burócratas que se apropiaban de lo que otros producían, dependían directamente del mercado para su autorreproducción y las relaciones entre ellos no estaban mediadas por el mercado.
Como veremos en el siguiente capítulo, el capitalismo surgió por el cambio fundamental que se produjo en estas relaciones sociales de producción, un cambio que provocó que los productores, los apropiadores y las relaciones entre ellos pasaran a depender del mercado. Página 112.